Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite compartir una vez más su mensaje, hermanos. Compartir una vez más su palabra, hermanos. Y para comenzar, hermanos, este estudio, predicación, hermanos, de esta semana especial que celebramos como cristianos, hermanos, que recordamos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 21, del versículo 34 al 36, hermanos. Abra su Biblia y si no, pues ponga atención, hermanos, en el texto que vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, hermano. Dice la palabra del Señor: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, hermanos. Como le comentaba, estamos en un tiempo, hermanos, especial, un tiempo que recordamos, que el domingo pasado, hermanos, recordamos esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, esa entrada triunfal a Jerusalén, hermanos. Y estamos en ese tiempo intermedio entre esa entrada triunfal de nuestro Señor y ese viernes cuando nuestro Señor, nuestro Salvador, es crucificado. Y en estos dos estudios, mensajes que vamos a dar, hermanos, vamos a estar dividiendo qué pasa, y le he puesto de título a esta predicación: Jesús en su última semana. Y vamos a estar viendo, hermanos, qué pasa en esa semana. Esta semana, hermanos, que se le conoce popularmente como Semana Santa, va a ser muy diferente para todo el mundo en general. Porque muchos en estas épocas, sin el virus, ya estaban de vacaciones, se iban, inclusive hasta mismos cristianos la aprovechaban de vacaciones. Pero esta semana va a ser diferente para todo el mundo va a ser diferente. Porque van a estar encerrados en sus casas, meditando muchos de ellos acerca de la muerte. Aún para nosotros mismos, hermanos, va a ser una posibilidad, hermanos, de verdaderamente analizar, hermanos, qué pasa en esta semana de Jesús. Porque yo le voy a decir algo, hermanos, el día de hoy voy a abarcar lo que pasa el lunes y el martes, después de la entrada triunfal. Y me gozaba, hermanos, porque hay un solo mensaje, hay un solo tema. De todo lo que hace Jesús desde el lunes hasta el martes, hay un solo tema que Jesús está tocando. En esos 2 días hay un solo tema, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, Dios nos hizo un alto, vuelvo y repito otra vez más, para escudriñar nuestro templo y nuestra relación personal con Él. Y quiero empezar, hermanos, en Marcos, hermanos, capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y el día siguiente, después de la entrada triunfal, y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Cristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, si vemos esta primera acción de Jesús en el regreso, en su segundo día, hermanos, muchos pueden ver esta acción como una reacción de enojo, una reacción de ira injustificada de parte de nuestro Señor. Pero, hermanos, recordemos que Jesús jamás pecó. Él jamás tuvo un arranque. Él jamás, hermanos. Él jamás tuvo un arranque como usted y el mío, hermano. Porque vamos a ver ahorita más adelante que sí tuvo una ira santa, un celo santo, verdaderamente, no como usted y como yo, hermano. Pero en esta ocasión, y muchos usan este pasaje para decir: eso no es un cristiano, no hay valores ahí. No, hermanos, esto va mucho más allá. Y fíjense muy bien, hermanos, quiero que vean, hay un detalle que solo aparece en el Evangelio de Marcos. Dice que no era el tiempo de higos. Quiero que vayamos y trata de imaginarse esta escena, hermanos.
vienen al día siguiente, salieron de Betania, camino a Jerusalén, y ven esta higuera. Una higuera era muy populares, hermanos, en Jerusalén, en Israel. Ve esta higuera y la ve frondosa, la ve llena de hojas. Y cuando se acerca, no ve fruto alguno en ella. No, tenía hambre y no ve fruto alguno en ella. Y después, pues, Cristo dice, nunca más coma de ti alguien. Pero Marcos agrega que no era el tiempo de dar higos. Aquí podría parecer, hermanos, que es injustificado que Cristo se adelantó, pero no, hermano. Quiero que, aquí es donde entran los detalles hermosos, hermanos. El mes de abril, hermanos, no era todavía fecha. Eso ocurre en el mes de abril, hermanos. ¿No? Vamos a tratar de poner más o menos cronológicamente, hermanos. Pero esto ocurre, esto que está sucediendo más o menos en abril. La higuera, hermanos, por lo regular, dan fruto a finales de mayo, principios de junio. Entonces, no era tiempo de que diera higos. Pero las higueras, hermanos, daban un prefruto, por así decirlo. Si en ese tiempo, en el mes de abril, en las higueras no se veía ese prefruto, era un símbolo, era una señal de que era muy seguro de que esa higuera iba a permanecer infértil durante el resto del año. Hermanos, si no estaba ese prefruto, si no daba ese indicativo de ese prefruto, hermanos, era muy probable que iba a ser infértil, hermanos. Quiero que vean, hermanos, otro detalle muy hermoso, es que las higueras, para que pudieran dar fruto y se recogieran de ellas fruto, tenía que pasar 3 años. O sea, tenía que ser plantada y después de 3 años de estarla cuidando, cultivando y regando y todo lo que tiene que hacer, después de 3 años, entonces se recogía fruto. Y aquí hay un paralelo muy hermoso, hermanos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años, hermanos. 3 años. ¿Qué tipo vemos aquí, hermanos? Bueno, Jesús empezó su ministerio, ¿sí? Duró 3 años predicando a Israel, 3 años, y ahora era el momento, hermanos, en que el Señor iba a llegar a recoger ese fruto. ¿Cuál era la tristeza de nuestro Señor? Que después vemos que se lamenta, que no había fruto, hermanos. No había fruto. Nuestro Señor, hermanos, predicando 3 años, Cristo mismo, no usted, no yo, hermano, Cristo mismo predicando 3 años. Y había llegado el momento de recoger ese fruto. ¿Y qué pasó, hermanos? No encontró fruto. Era, hermanos, un árbol muy frondoso. Era un árbol lleno de hojas, hermanos, a la vista, frondoso, grandemente y más que los demás. Hermanos, de la misma manera, el templo de Israel, quiero recordar, hermanos, estamos en el tiempo que se celebraba la Pascua de Israel, que llevaban ese corderito, ese palomino. Era el momento donde más gente había en Jerusalén. El templo estaba lleno, pero una adoración vacía, sin fruto alguno, hermanos. Quiero que lo que vean ahí, y lo sigue diciendo Marcos, versículo 15, capítulo 11. Vienen pues a Jerusalén. Después de que pasó esto, vienen a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevara vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, estas no son palabras de Jesús propias. Fíjense lo que dice, como está escrito, donde dice que mi casa de oración será para todas las gentes. Esto es Isaías 56, hermanos, versículo 7, si no me equivoco. Donde dice cueva de ladrones, Jesús, nuestro Señor, está citando Jeremías 7, hermanos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que entiendan la cantidad de gente que hay ahí, hermanos. Al parecer, hermanos, si usted lo ve desde afuera, qué nación tan consagrada a Dios, llevando sus corderos, sus ofrendas. Decía Pablo Josefo, el historiador, discúlpeme, decía que hubo un año, que en Israel, nomás en el templo, hermanos, se llegaron a vender 250,000 corderos.
Solo corderos, sin contar palomas y todos los demás tipos que había para ofrenda. 250,000 corderos, hermanos. Quiero que se imaginen nomás qué tan lleno estaba el templo en estas fechas. Frondoso en gran manera, con mucha gente, con aparente religiosidad, hermanos. Hermanos, pero vacío, sin fruto. Cuando Jesús habla de que han convertido mi casa en cueva de ladrones, hermanos, no se refiere tanto al comercio que estaban haciendo ahí, que está obviamente mal, sino que estaban adorando, muy frondosos por afuera, muy arreglado el templo, pero su corazón, sus ofrendas eran vacías. No había un corazón verdadero, hermanos, en esas ofrendas que llevaban. El árbol, hermanos, no se conoce por las hojas. El árbol se conoce por el fruto, hermanos. La higuera se veía muy bien a distancia, pero estaba podrido por dentro, hermanos. Hermosa se veía la higuera a distancia, pero podrida por dentro. Hermanos, no quiero que piense que por ningún momento que esto no aplica a nosotros. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que la semilla del Evangelio fue plantada en su corazón? ¿Hace cuánto tiempo que he escuchado la palabra vez tras vez, mi hermano? ¿Y qué fruto hemos llevado? No me importa sus ministerios, no me importa que vaya al kilómetro 30, no me importa que vaya al parque a evangelizar. Esas son hojas, eso es lo frondoso que se ve por afuera. ¿Qué hay en el interior de su corazón, hermano? No me importan las obras externas, hermanos. Y vamos a ver este tema, hermanos. Gloriosamente, nuestro Señor nos recuerda todo el lunes y todo el martes. ¿Qué hay, hermanos? ¿Cuánto tiempo tiene que la higuera de la fe fue plantada en nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos? Ahora, quiero que vea Jeremías capítulo 7. Es un hermoso capítulo. Quiero que vea cómo Jesús lo aplica. Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4, primeramente. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis a la palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Hermanos, yo le doy gracias a Dios de que esto aplica tan hermosamente para todo lo que hemos pasado como iglesias. Muchos tenían la vista en el templo. Templo de Jehová decían, templo de Jehová es este. Tengan mucho cuidado, hermano, en adorar más al templo en lugar de adorar a quien habita en el templo. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque no es porque un templo esté muy grande o muy bonito o en gran extensión o de bonita fachada, hermano. No es el templo exterior lo que hace santo al templo en sí mismo. Lo que hace santo al templo y hermoso es quien habita en el templo, y ese es Jehová de los ejércitos, hermano. Tengan mucho cuidado, hermano, porque muchos siguen diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. No es cierto, no es cierto, hermanos. Podrán tener y jactarse de la sana doctrina. No es cierto, hermanos. Versículo 8 de Jeremías 7. He aquí, vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando y jurando falso, e incendiando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para hacer todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo veo, dice Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo mi Señor, lo que nos está diciendo: muchas obras, con un corazón vacío, jactándote del templo, jactándote de tu ofrenda, y quieres venir así delante de mí, donde mi nombre es invocado, y decir: estoy bien, nada pasa. Cuando llevo 6 días bailando con el diablo y el séptimo domingo quieres venir delante de Jehová y decir: estoy bien. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos estaban así y muchos siguen estando así. Han hecho cueva de ladrones en su corazón al venir al templo de Jehová.
no por hacer comercio, no, sino porque traen ofrendas vacías, vacías. Quiero que se dé cuenta, hermanos. Estando en el templo Jesús, pasa algo hermoso también. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Si vemos el contexto de lo que está pasando antes del versículo 28, ¿qué pasa? Había escribas y fariseos, los mismos de siempre, queriendo encontrar y poner una traba en Jesús. No pudiendo, mandan después a más escribas, más fariseos y herodianos. Y trataban de meterle algo para trabar a Jesús. Pero el versículo 28 nos narra que había un escriba que estaba oyendo todo eso. Fíjense lo que dice el 28. Y llegándose uno de los escribas, que lo había oído disputar a Cristo con los fariseos, él sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, y ya conocemos esa respuesta, hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo semejante a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo que quiero que nos enfoquemos es la respuesta diferente de este escriba a todos los demás fariseos, escribas y saduceos que estaban en ese momento. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Quiero preguntarle algo, hermano. Este escriba reaccionó diferente. Este escriba, había algo en él diferente que los demás escribas y saduceos y fariseos. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Usted acepta con humildad cuando otros lo corrigen? ¿Usted acepta cuando otros lo reprenden? Mientras sea bíblico. ¿Usted lo acepta? Hermanos, tú eres, mi hermano, usted, hermano, es de los que vive a la defensiva, autojustificando todo lo que hace, porque eso mismo, mis hermanos, era lo que eran los fariseos. Eso mismo. Se jactaban de todos los demás, no aceptaban la corrección de nadie. Vivían a la defensiva, hermanos, autojustificando todo lo que hacían. Y esto, hermano, no crea que es exento a nosotros, porque hay muchos, desgraciadamente, que siguen viviendo igual que los fariseos y no aceptan que ninguno los corrija, que nadie los reprenda, aunque sea bíblico, y se usa la palabra de Dios para reprender o corregir al tal hermano. ¿Sabe por qué? Porque sigue habiendo orgullo en ese corazón. Su corazón sigue siendo frondoso por afuera, pero tan duro como el de los fariseos. Sigue a la defensiva, hermano. Quiero que vea, hermano. Quiero que analice, hermano. Porque es un mismo tema, hermano. Si analice, hermano. No sirve de nada. Sí, ser presidente de damas, ser presidente de evangelismo. Sí, ser aquello, ser esto. Tener cargo, tener aquello. Muy frondoso, hermano. Pero, ¿qué hay en su corazón, hermano? ¿Qué hay? Mira, hermanos. Yo lo prediqué aquí, lo dije aquí como testimonio y se los voy a compartir a mis hermanos que no lo han escuchado de mí. Pero hace como un mes más o menos, mi hermano Joel vino a mí y ustedes saben, y si no lo sabían, pues se los comparto. Yo batallaba mucho con mi papá y todavía estoy, que Dios me ayude. Y era difícil, casi no le hablaba, casi nada, no había conocido a mi hija, pero un día, vino mi hermano Joel y dijo, dice Dios, que te arregles con tu papá. Y si no, te quito de predicar. Vas a parar de predicar. Hermano,
como les decía cuando lo compartí aquí, yo pude haber sacado muchas justificaciones. Divorcio, tú no sabes lo que pasé. Y más con la confianza de que pues, lo conozco desde hace tiempo. ¿Sabe qué hice? Me quedé callado, hermano. Por un momento me quedé callado. Y nomás lo único que cruzó en mi mente dije, dice Dios, se hace. Y quiero que entienda algo, hermano. No fue por dejar de predicar. Porque ¿sabe qué pasó después? La situación se vio forzada para que predicara ese domingo. Pero en mi corazón, hermanos, ya estaba que yo iba a arreglar con mi papá las cosas. Y lo arreglé y fue mi papá a la casa y conocí a mi hija y estuvimos platicando, hermano. No, ve a quien se lo está diciendo, hermano. Ese es el problema. Por eso muchos se fueron como cobardes. Porque estaban viendo al hombre y no estaban viendo que detrás de ese hombre estaba Dios diciendo que se haga esto y esto es mi voluntad. Muchos siguen a la defensiva, hermano. Me pude haber puesto a la defensiva. Pero ¿sabe qué pasó? Al contrario de eso, para la gloria de Dios, no nomás respaldó su palabra, sino que también respaldó a este burro que tienen viendo aquí. Hermanos, olvidémonos de lo externo, hermanos, y vayamos a los 2 mandamientos y escudriñemos nuestro corazón. Renunciemos a cualquier otro Dios, hermano. Versículo 32. Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Hermanos, como cristianos no estamos exentos a la idolatría. No estamos exentos, hermanos. Todos tenemos una tendencia a la idolatría, a encontrar en otras cosas nuestra alegría. Nadie, hermano, no piense por un segundo que la idolatría es solo para los católicos, hermano. No. Como cristianos no estamos exentos de la idolatría. Y de hecho nuestro corazón tiende a la idolatría, hermanos. Tal vez no de pedazos de yeso, de santos, tal vez no de eso. Pero de la idolatría, del primer enemigo que íbamos a tener. Y se los dije desde antes, el primer enemigo va a ser nosotros mismos. Ese es nuestro ídolo en estos días. Mi yo, mi comodidad, mi familia, mis hijos. Hermanos, a mí me sorprende. Hermano, pues ya tengo una hija, así que sí lo puedo decir. Me sorprende a veces cómo reaccionan cuando les ofenden a un hijo. Yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros ofendimos al Hijo de Dios y no nos mató. Nos trajo con sus brazos amorosos y nos perdonó. Escudriñe qué hay en su corazón, hermano. ¿Qué ídolo está en su corazón, hermano? Se jactan mucho de la sana doctrina, pero no la viven. ¿De qué sirve saber cómo agradar a Dios si no lo hago? ¿Qué reacción tiene, hermano? Hay que amarle a Dios de todo el corazón y con todo entendimiento, hermano. Con todo el corazón. ¿Amas la palabra? Muchos aman esto. Muchos se jactan de entendimiento y estudiosos y se jactan de saber la sana doctrina, pero su corazón está lejos de Dios. Otros se dejan ir por sus emociones sin tener un entendimiento de Dios, de quién es Dios. Hay que amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y entendimiento, hermano, haciendo las cosas antes de lo externo, primeramente lo interno. Con toda el alma y fuerzas, y amando al prójimo, hermanos. Y esto, hermanos, es más que todas las obras juntas que me pueda poner usted. Abierto institutos, abierto iglesias, se va a evangelizar, bien lejos va esto, va aquello. Qué bueno, felicidades, está muy frondoso por afuera. ¿Qué fruto hay en esos 2 mandamientos? ¿Qué fruto hay, hermano? Una exaltación a los que están lejos y a los no tan lejos. ¿Sabe por qué? Hay unos
Hay unos que están muy lejos, y esos son aquellos que están renuentes a la palabra. Son aquellos que se les predica semana tras semana, que han nacido, que han crecido en el cristianismo y se les predica semana tras semana, pero siguen autojustificando su vida de pecado. Y hay otros que no están tan lejos como este escriba. Sea honesto, amigo, amiga, joven, varón, dama. Tal vez todavía no te reconcilias con Dios, pero tu corazón es igual que este escriba. Eres honesto y sabes que has pecado y sabes cuál es el medio de perdón. A este escriba nomás le faltaba una sola cosa. Dijo Cristo, está cerca, no está lejos del reino. Nomás te falta una sola cosa. Ríndete a mis pies. Obedéceme, sígueme, deja todo y sígueme. Jóvenes, hermanos, damas, varones, que siguen sin reconciliarse con Dios. Tal vez saben y son honestos de corazón. Te falta dar nomás ese paso. ¿Cuántos años no has escuchado el Evangelio? ¿Cuántos años tú sabes que esto es verdad? Tú conoces el Evangelio, tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes que es verdad. Has visto milagros, has visto la mano de Dios, has visto el respaldo de Dios en sus siervos. Está cerca, pero a la vez lejos. Pero está cerca, eso es lo importante. Está cerca. Nomás te falta dar ese paso. Pídele a Dios, ruégale a Dios, porque eso solo viene de Él. Solo viene de Él. Si este escriba reconocía y era sincero, y fíjense lo que dijo, realmente amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas es más que holocaustos y sacrificios. Él entendía la ley. No de entendimiento tanto aquí, hermanos. Eso eran los fariseos y saduceos. No, la entendí aquí y la entendí aquí. Tú que estás cerca, acércate más. Igual que Juan, que se reposaba al hombro de nuestro Señor Jesús.